siendo revelada a ustedes otra vez. Mi Hijo les recuerda todo lo que proviene de Dios a través de su santa palabra, mientras Él prepara las etapas finales. A los hijos de Dios Él les dio la verdad, un dominio cumplido en la tierra. Ahora, se les dará la verdad completa, incluyendo revelaciones como la obra de los enemigos de Dios, para su propio bien, para que no sean engañados. Deben ser generosos de corazón cuando mi Hijo les trae estos dones, que nutrirán sus almas. Cuando aparecían los visionarios elegidos por Dios, a través de los años, fue para preparar las almas para estos tiempos. Ahora, cuando ustedes se preparan para la persecución, que será infligida sobre los cristianos, será extremadamente difícil, porque será una violación del Espíritu y esto causará la mayor herida. Cuando ustedes conozcan la verdad de la palabra de Dios y cuando sepan cómo reconocer la obra del engañador, serán más fuertes. Es muy importante permanecer fieles a la palabra de Dios, y no aceptar las mentiras, que serán presentadas a ustedes por aquellos, que no provienen de Dios. Mi Hijo los elevará a gran gloria, cuando obedezcan su santa palabra y defiendan sus enseñanzas. Yo pido que muestren a mi Hijo el respeto, que Él se merece. Aquellos, que lo rechazaron cuando caminó en la tierra, finalmente aceptaron la verdad de quién era Él, cuando murió en la cruz. Aquellos, que rechazan su palabra hoy, finalmente se darán cuenta de la verdad, en el día, que Él venga a juzgar. Para muchos será muy tarde. Recen para que las almas permanezcan leales al legado de mi amado Hijo, Jesucristo, porque solo aquellos, que lo acepten, pueden ser llevados a su reino. Su amada Madre, la Madre de la Salvación. Bueno, buenas noches. La profecía es la 776, miércoles 24 de abril del 2013 a las 14:15 horas, y lo titula, es una profecía de la Madre de la Salvación. Esta vez él no vendrá como hombre en la carne, y comienza a decirnos que nuestro Señor Jesucristo vino en estos momentos para prepararnos para su segunda venida. En eso consiste la misión, y en eso consistía el libro de la verdad, en que nuestro Señor Jesucristo iba a abrir esos sellos y nos iba a empezar a mostrar y a explicar en qué consiste su segunda venida y en qué consiste este final de los tiempos, que es el fin del mal. En eso consiste esta misión. Y simplemente Él nos fue preparando. Primero preparó a las profetas, así como preparó a Juan el Bautista, lo dice Él, para que anunciara la llegada de Él. Pero antes de eso también a muchos profetas les había dicho cómo iba a venir el Hijo del Hombre. Ahora nosotros también en nuestra época, pues mandaron muchos mensajes, la gran mayoría a través de la Virgen María, Fátima, La Saleh, Meyugori, y les fueron advirtiendo este tipo de eventos, pinceladas de estos eventos que iban a haber para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya llegó el momento que Él le tocó abrir los sellos y revelar por su propia boca y sus propias explicaciones, sus enseñanzas, en qué consiste la preparación para esa segunda venida. Y esa es la parte que nosotros hacemos. Él para esa segunda venida necesitaba unos soldados, necesita que unos soldados se preparen para llevar a cabo esta misión, que es la que nosotros pues estamos también participando. Y así como Juan el Bautista preparó unos discípulos también para esa venida de nuestro Señor Jesucristo, y cuando ya llegó nuestro Señor Jesucristo, todos esos discípulos pasaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Isacael preparó unas profetas, esas profetas sacaron el libro de la verdad por todo el mundo, y lo subieron a internet y comenzaron a regar todas estas profecías. Y cada uno, a medida que se fue interesando, Dios le fue dando las gracias especiales para que lo entendieran y se metieran en la misión. En eso vamos nosotros, en esa preparación para esa segunda venida. Dice que va a ser similar a cuando vino por primera vez y se encarnó en la Virgen María, porque así decían las profecías. Esta vez
Él va a venir por segunda vez, pero ya no viene en la carne, porque Él ya es Dios, ya hizo su misión de vencer el pecado, vencer la muerte, abrir el cielo y ya volvió a ser Dios. Entonces, por eso es que Él baja en la nube con los ángeles. Y de ahí es que en esa nube es que los sube a cada ser humano que queden vivo en ese momento, pero también a los que mueran, porque Él ahí les va a hacer un juicio. Ese es el juicio que Él va a hacer, que él siempre dice que lo resucitaré en el último día. El último día, cuando Él habla de ese último día, está hablando es de su segunda venida. Ese día es el momento donde nos van a juzgar a vivos y a muertos para si hemos cumplido los mandamientos, hemos obedecido y hemos respetado todas las enseñanzas y hemos respetado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos merecedores de ese premio, de ese reino que Dios Padre preparó para su Hijo, que es el paraíso en la tierra. Entonces ese es el premio para esta generación, para estos soldados, pero ponen unas condiciones, hay que seguirlo de corazón, hay que amarlo y respetarlo, hay que seguir la palabra de Dios, hay que seguir las enseñanzas y la preparación para esa segunda venida. Esa preparación para esa segunda venida no está sino solamente en el libro de la verdad. En la Biblia están unos textos bíblicos, pero no se sabían en qué consistían, porque estaban sellados. En Apocalipsis y en Daniel habían eventos y habían textos bíblicos de que hablaban de eso, pero no estaban bien especificados, no están bien aclarados. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a abrir esos sellos y a través de la profeta, la séptima mensajera, simplemente le fue explicando en qué consiste esta preparación. Pero también nos incluyó la preparación para el aviso, para el milagro, para la guerra, para la hambruna. Nos abrió todos los sellos del Apocalipsis, nos explicó en qué consisten las trompetas, en qué consiste el plan del enemigo. Todo nos lo contó, nos dio pinceladas de cómo va a ser el paraíso en la tierra, cuántas tribus van a haber, cuántos niveles en ese hay. Hay 3 niveles, 12 tribus y quién va a ser el papa de esa iglesia y cómo se va a llamar esa iglesia, que es la Jerusalén celestial. Todo eso el único que lo explica es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan difícil las personas que no sigan el libro de la verdad, que lleguen bien o con el conocimiento sin dejarse desviar del enemigo, porque el enemigo en estos momentos tiene todo infiltrado y todo el mundo vive en una mentira. Por eso él tenía que sacar este libro de la verdad. La gran mayoría de personas en el mundo andan en la mentira y en muchos campos, en el campo de la ciencia, en el campo de la medicina, en el campo hasta cultural. O sea, enseña mucha cosa que no es verdad, que es contraria a las enseñanzas de Dios. Y en la religión, pues ahora ni se diga, porque mire cuánta cantidad de secta, cada una enseña una cosa diferente. Y fuera de eso siguen los judíos que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo y ellos siguen como las leyes antiguas de su país. Entonces, todo el enemigo aprovechó eso porque el enemigo sí sabe todo cómo ocurrió, porque él siempre ha estado ahí y él vio, por ejemplo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él planeó muchas cosas de esas. Por eso ahorita Dios nos prepara, nos protege con estas dones especiales, con estas cruzadas, pero también nos cuenta los planes del enemigo. Por eso que ya sabemos que estas guerras y estas purificaciones iban porque iban, estas tormentas, inundaciones, terremotos, disturbios, todo esto va porque es la manera que él ya planeó para que la gente se pueda purificar y pueda limpiar el planeta para que su hijo venga por segunda vez. Por eso en varias profecías nuestro Dios Padre dice, soy yo, Dios Padre, que estoy limpiando el planeta. Soy yo el que permito todas estas tragedias, esas inundaciones y todo para limpiar el planeta, porque así como está de sucio, no puede mandar a su hijo, tiene que limpiarlo. ¿Y cómo lo van a limpiar? A punta de agua y fuego, él lo dice. No lo va a destruir, pero sí lo va a limpiar.
a punta de inundaciones, de fuegos, de tragedias, de disturbios, porque esos disturbios los produce el enemigo, pero él todo eso lo va a permitir, porque es un plan que él va a permitir, porque así ha concebido que la mejor manera que el ser humano va a volver a él. Así dice como lo que dice que los que lo negaban, cuando lo mataron, claro, como hubieron unos eventos especialísimos, cuando él murió porque hubieron terremotos, rayos y centellas, dice que se cayó el templo y mucha gente apenas vio toda esa manifestación de la naturaleza, dijeron, este sí era el Hijo de Dios. Por eso es que él dice que muchos después de la muerte creyeron y así va a ser al final también. Pero dice que para algunos será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron y no lo aceptaron y de pronto ya en el último minuto del miedo tampoco se van a arrepentir. Porque cuando él ya venga en la nube y todo venga a juzgar, hasta ahí él los va a esperar, pero muchos del mismo miedo no van a aceptar la misericordia de Dios y lo van a rechazar. Entonces él por eso nos va contando y nos fue preparando y nos dio estas gracias especiales y todas estas oraciones, estas cruzadas, esta letanía, porque con estas oraciones nos vamos preparando y nos vamos limpiando, nos vamos sanando, vamos purificando el alma hasta llegar un momento de estar a punto de que Él nos regale estos dones y así vamos, cada vez estamos más cerca para que cuando sea el milagro podamos recibir el Espíritu Santo de Dios y salir como salieron los apóstoles a predicar la palabra de Dios. Nosotros tendremos que también salir a predicar la palabra de Dios para defender la verdad. Pero ahí estaremos con el Espíritu Santo y con el espíritu de Enoch. El espíritu de Enoch es el que también nos guiará en la verdad, en la palabra de Dios. Y por eso lo había reservado también para el final, para los cristianos, lo dice en una profecía. El espíritu de Enoch es para los cristianos. El espíritu de Elías es para los judíos, porque como son dos pactos, son dos personas que él preservó de la muerte, se lo llevó vivos para el cielo, para en este final poder compartir sus espíritus. Por eso es que Juan el discípulo amado tenía el espíritu de Elías, ¿sí vio? Pero también el seguidor, la mano derecha de Elías, Eliseo, también quedó con el Espíritu Santo, con el espíritu de Elías. Y ahora para nosotros, después, en el momento del milagro, recibiremos el Espíritu Santo de Dios que nos dirigirá, pero también recibiremos el Espíritu de Enoch para tener el conocimiento de la palabra, de la verdad, porque tenemos que salir a predicarla y a instruir a nuestros hermanitos que van a quedar como en la mitad, pues porque no van a aceptar la corrección o los que también aceptan la corrección, pero no tienen el conocimiento. Hay que servirles de instructores a ellos para que ellos hagan los pasos que tienen que hacer para ayudar a salvarse ellos y salvar a sus familias. Entonces, esta es la importancia de esta misión y esta es la importancia de que el mismo Jesús es el que vino, habló los sellos y los explicó. Por eso él dice que esta palabra viene del cielo. Esto no es que está quitando la Biblia, no, simplemente la está explicando y está explicando los textos bíblicos de Apocalipsis y de Daniel que estaban ocultos, estaban solamente reservados para el final. Así le dicen a Daniel, le dice que se comiera el pergamino, que eso lo iban a abrir, era el final. Y ese final era este momento que ya abrieron los sellos, que era el momento de la misión que arrancó en noviembre del 2010 hasta como marzo del 2015. Hasta ahí llegó la misión. Ese fue el tiempo que se demoraron preparando a las profetas y explicándole los textos bíblicos de Daniel y de Apocalipsis. Por eso mucha gente dice, no, que la misión se acabó, que la señora le dio miedo y se escondió. No, simplemente la misión era explicar los textos bíblicos del Apocalipsis y como tiene unos cuantos
textos bíblicos, son algunas cuantas profecías, unos capítulos. Simplemente cuando terminaron hasta el último capítulo, explicarlo, ahí ya terminó la misión, porque la misión era explicar esos capítulos de Apocalipsis y esos capítulos de Daniel. Y ya, ahí terminó la misión en cuanto al libro de la verdad, o sea, se cerró. Pero la misión sigue en cuanto a las cruzadas y en cuanto a las instrucciones a la profeta, a la elegida. Ella sigue recibiendo instrucciones directamente de ellos, del Padre, del Hijo, de la Virgen María y del Espíritu Santo. Algunos los comunica, algunos son privados para ella, otros simplemente los comparten para la misión, así como mandaron, por ejemplo, la Cruzada 71 y la 72, son nuevas, son posteriores al libro de la verdad, y muchas adicionales también, y ya algunas instrucciones ya pues precisas, pero la explicación como tal y el compendio como tal del libro de la verdad ya quedó con estas instrucciones que estamos estudiando y nos estamos preparando para poderlas cumplir y ser fieles a esas enseñanzas, porque él dice que tenemos que seguirlos, ser fieles, eh, respetar sus mandamientos, sus enseñanzas, porque acuerde que no hay sino un maestro. El único maestro es nuestro Señor Jesucristo, el único que enseña todas las palabras, la palabra de Dios y la verdad es Jesucristo, nadie es más. Por eso nosotros tenemos que obedecer esas enseñanzas. Por eso el falso profeta en algún momento dijo que había que obedecer de ahora en adelante a las Naciones Unidas, ¿sí? Porque en cabeza de las Naciones Unidas es que están montando las leyes contrarias a las de Dios. Y en el comunismo también, el comunismo lo que hace es, el comunismo es ateísmo, es marxismo y es satanismo. Entonces simplemente ellos se dan ese nombre como para no quedar en evidencia y se ponen como comunistas. Pero otros ya, como está tan desvirtuado el comunismo, entonces se pone que son marxistas, que siguen a Marx. Pero es lo mismo. Una persona que siga a Marx es ateo. Y una persona ateo, se lo digo, que está siguiendo a Satanás, porque es lo que Dios dice. O me siguen a mí o siguen al enemigo. ¿Están conmigo o están contra mí? No hay otra opción. Que ellos no lo crean, ya es problema de ellos. Pero una persona que no siga la verdad, que no siga a nuestro Señor Jesucristo, se lo aseguro que sigue al enemigo, sigue a Satanás. Así él no lo crea, así él no lo refiera. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo dice y es claro en la palabra. O está conmigo o está contra mí. Nadie puede quedar ñongui. No, yo no soy de nadie. Yo me quedo aquí solito. No, cuando usted no sigue al maestro, cuando usted no sigue la verdad, está en la mentira. Y la mentira es del enemigo. No hay nada que hacer. El que no está con Dios está con el enemigo. Así de sencillo. Que no lo refieran, que no lo crean, pero así lo dice el maestro y lo que el maestro dice, así es. Esa es la verdad. Y son verdades absolutas, que es lo que no quieren también ya, que están desvirtuando eso. Todas las verdades de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, en la Biblia, son verdades absolutas. No hay manera de torcerlas, no hay manera de creer a medias, no. Hay que creerlo todo, tal cual como Él lo dice, así es. No hay que voltearle nada más. Lo que Dios dice, así es, y es la verdad. Lo demás es mentiras. Y eso era lo que estaba el mundo. El mundo está viviendo en una mentira, en todos los aspectos, en la medicina, en la economía, en los trabajos, en la misma doctrinas, puras mentiras y mentiras, y eso es producto del enemigo. Y esa es la parte que más le duele a Dios, que la misma gente creyente comienza a aceptar ese tipo de doctrinas falsas. Mire, cuánto católico dice que son comunistas, o que son marxistas, o que son de la masonería, o que son de la nueva era. No, eso no es posible. El mismo Dios lo dice y es tajante. O está conmigo o está contra mí. O sea, usted no le puede revolver. ¿Por qué? Porque eso es simplemente lo de Dios, es la verdad, ya. Si usted está en la mentira, pues desafortunadamente está con el enemigo y el enemigo le va a dar vuelta seca y le va a volver a su vida a cuadritos. Pero cuando se la esté volviendo así,
ahí tiene que reconocer y voltear a ver a Dios, porque si no lo voltea a ver, de ahí no puede salir, porque eso es lo que quiere el enemigo, llevárselo, y él no lo ama a nadie. La diferencia entre Dios y Satanás es que Dios ama a todos, hasta al pecador. Satanás no ama a nadie, ni al que le sirve. Él solamente quiere robarle el alma y torturarlo eternamente. Él no ama a nadie. Él no se ama ni a él mismo. Por eso la diferencia de Dios es el amor. Lo del enemigo es el odio. Él odia a todos sus colaboradores, a todos los odia. Y a nadie va a premiar porque, porque, porque esos premios son temporales y son cortos, mientras Dios lo entrega, porque Él siempre que lo pone a pecar y siempre que lo pone a hacer actos malos, lo reclama, lo reclama. El que sigue a Satanás no sabe eso, piensa que es que Él lo quiere, que lo ama mucho. No, él no lo ama, Él lo odia. El único que nos ama es nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre y la Santísima Trinidad. Él es el único que nos ama hasta el último minuto, nos va a amar hasta que nosotros, si queremos arrepentirnos y aceptar su misericordia, nos la va a dar, pero Él no nos puede obligar. En cambio, el enemigo sí prácticamente nos seduce para hacernos caer en el pecado, pero nunca nos advierte en qué consiste ese pecado y qué consecuencias vamos a tener. Por eso es que Dios le llama al engañador, porque Él nos engaña, nos hace caer en esas tentaciones, pero no nos dice las consecuencias. Lo primero que hacemos es espantar, sacar al Espíritu Santo de Dios de nuestras vidas y quedamos a merced de los espíritus del mal, que a lo primero él no se manifiesta mucho como para no quedar en evidencia, pero a medida que uno se va infectando de esos espíritus, ahí es donde empiezan los problemas y empiezan también las enfermedades y empiezan las desviaciones, porque un pecado me lleva al otro y al otro y al otro, y cada vez voy cayendo más profundo hasta que ya la liberación de eso toca con exorcismo, con liberaciones, unos procesos ya que demoran varios tiempos, no son así de fáciles de liberarse, ¿no? Son difíciles. Dios dice que para sacarle eso requieren mucho, hasta exorcismo o liberación, porque cuando ya se encarnan esos pecados, que son demonios, son difíciles de quitar. Es por eso la gran mayoría de demonios producen enfermedad en el cuerpo. Es difícil de que la gente lo crea, porque la gente piensa que la gran mayoría de enfermedades son físicas, son naturales y todo. La gran mayoría de enfermedades son demonios. Son pocas las enfermedades que son físicas, son pocas. Los virus, las bacterias, pero la gran mayoría de enfermedades son espirituales. Y contra eso es lo que hay que pelear, porque una vez ya los tengamos adentro, que hacer todo el proceso de liberación y de sanación para poder expulsar esos espíritus de nuestros cuerpos. Porque cuando una persona, cuando una persona se mete en eso y está enferma, ellos hacen todo el proceso de sanarse con la medicina y van a las citas médicas, hacen todos los procesos pero no avanzan, no avanzan. En cambio, cuando usted hace el proceso espiritual para sanarse espiritualmente, que es el primero, es ir ante el sacerdote a que lo unge y perdone sus pecados para que pueda quedarse sano. Ese proceso es el primero que hay que hacer. Ya lo habíamos estudiado en eso porque es un texto bíblico. El primer proceso de una persona enferma es acudir ante el sacerdote para que lo unja, perdone sus pecados y quede sano. Ya después, de último, el médico, porque el mismo Dios dice que el médico simplemente lo creó él, pero no tiene el conocimiento de los demonios, tiene el conocimiento de algunas enfermedades. Por eso es que él dice el texto bíblico que algunos procesos, algunos tratamientos pueden ayudarlo y lo pueden, eso, pero no la gran mayoría. Por eso es el último paso que hay que ir ante el médico. Es el último paso. Pero nosotros hacemos lo contrario porque el mundo nos enseñó que el primer paso es ir ante el médico.
Mire que si estamos en mentira. El enemigo siempre le hace creer a uno que lo primero que hay que hacer es ir ante el médico. Y uno lo hace cuando tiene los hijos. Usted no se le ocurre ni por la mente llevarlo primero ante el sacerdote antes de que llevarlo ante el médico. Primero al médico. Y si el médico no puede y todo, de última opción el sacerdote. Y eso que si alguien le dice, porque cuando uno no tiene presente ese texto bíblico de Santiago de 5:14, que es el de la Santa Unción, la gran mayoría le tienen miedo a ese texto bíblico, piensan que esa Santa Unción es para matarlo, para los muertos, para los que ya se van a morir. No, es para sanar físicamente, para la sanación. Y el texto bíblico lo dice clarito, si tienes alguna persona enferma en tu familia, llévalo al sacerdote para que lo unja, perdone sus pecados y quede sano. Y es una efectividad que uno se queda aterrado y es instantáneo. Esas sanaciones de esos 5 o 10 minutos y ya se desaparece la enfermedad, la fiebre, lo que tenga. Pero ¿quién lo cree? Un cáncer de una se cura, se desaparece, no lo vuelven a encontrar en la radiografía. Ay, ¿qué se hizo? Los médicos se quedan callados, algunos se sorprenden pero no dicen nada. Yo fui testimonio de eso y he sido testimonio de muchas sanaciones así. Solo con oración, haciendo el proceso que enseña el maestro y con ese procedimiento la gente ha quedado sano. Y cáncer terminales, cáncer que ya no había nada que hacer, cáncer con metástasis. Apenas hacen el procedimiento, leen los textos bíblicos, van a alguna misa de sanación y ese espíritu tiene que salir de ahí y se va con su enfermedad. Por eso cuando ya lo van a registrar, ya no hay nada, se desapareció. ¿Qué pasó? Se fue con su enfermedad, su demonio, porque lo sacó Dios de ahí. Eso es lo que es una sanación. Eso es. Y en eso consiste. Y esa parte es la que Dios también nos provee en esta misión. Sanación con la 94, ¿sí? En la 148 también podemos pedir, si tenemos eso, como sanación, esa petición. Los otros, los vacunados, acuerden, los vacunados, como presentan algunas enfermedades, como que se han afianzado por esa misma vacuna, a ellos les recomiendo que hay que hacer la 166, porque esa 166 era para las personas que recibieron la vacuna, para que eso no trascienda esa enfermedad, esas cosas que el enemigo metió ahí, que no trasciendan, para mitigar el asesinato de inocentes, sino que así dice el encabezado, pero básicamente eran los inocentes a los que vacunaron por desconocimiento, por presión, por lo que sea. Esas vacunas producen muchas contraindicaciones y con eso, y la 148 y la 94, se pueden ir bloqueando esas enfermedades para que las recomendemos esa cruzada. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.